En cuanto a la agenda de este capítulo, se tiene 2.1. Análisis de un ciberataque. Los puntos son: explicar las características y el funcionamiento de un ciberataque, explicar cómo se atacan las vulnerabilidades en la seguridad, explicar ejemplos de las vulnerabilidades en la seguridad, describir los tipos de malware y sus síntomas, describir los métodos de infiltración, describir los métodos utilizados para denegar el servicio. 2.2. El panorama de la ciberseguridad. Primero, explicar las tendencias en el panorama de ciberamenazas. Describir un ataque combinado. Describir la importancia de la reducción del impacto. El término vulnerabilidad de seguridad es considerado cualquier tipo de efecto, tanto en el hardware como en el software, que cualquier persona malintencionada utiliza para obtener acceso a un dispositivo de red con el objetivo de sustraer, robar o corromper los activos físicos o digitales de una persona u organización. De ahí se desprende el término de ataque, que no es más que beneficiarse de la debilidad de un sistema, aprovechándose para ello de una vulnerabilidad encontrada o conocida, permitiendo posteriormente acceder a los recursos como los datos e información. Entre los tipos de vulnerabilidades se encuentran las de software y las físicas. Vulnerabilidades de software en la mayoría son producidos por errores de los sistemas operativos o el código de alguna aplicación. No quiere decir que estos errores fueron incluidos, pues las empresas realizan análisis exhaustivos antes de vender sus productos, pero es común que surjan nuevas vulnerabilidades. Las grandes empresas como Microsoft, Apple, Google constantemente están actualizando sus servicios y sistemas con el propósito de evitar estos problemas. A ellos se le denomina parches de seguridad. Dichos parches se aplican ya sea a sistemas operativos o a aplicaciones, como por ejemplo los navegadores, aplicaciones de teléfonos inteligentes, servidores, entre otros muchos más. El objetivo de las actualizaciones es mantenerse protegidos contra las vulnerabilidades del software. Existen algunos proyectos en la red que se encargan precisamente de evaluar constantemente esos problemas. Uno de ellos es el de Google y se denomina Proyecto Zero, que es precisamente un equipo dedicado a encontrar vulnerabilidades de software. Este proyecto está formado por un grupo de hackers de élite empleados por Google, encargados de mejorar la seguridad en Internet. Su presentación tuvo lugar el 15 de julio de 2014. Los errores encontrados por el equipo del proyecto son reportados al fabricante y solo se hacen públicamente visibles una vez que un parche ha sido liberado. Si este fabricante no ha hecho las modificaciones necesarias, el equipo le da un margen de 90 días. La idea es que, si la empresa tratante no se hace responsable, los mismos usuarios busquen la manera de protegerse. Las vulnerabilidades de hardware es un tipo de debilidad que a menudo se encuentra en algunas piezas físicas de dispositivos y con el tiempo se pueden resolver, solo dejando en el olvido ese hardware o sacando versiones nuevas o a través de los firmware que se manejan. El currículum del curso nombra a Rawhammer, que es una vulnerabilidad de hardware encontrada en la memoria RAM, la cual permite la recuperación de los datos que fueron almacenados con anterioridad. Pero existen muchos ejemplos. Uno de ellos en los procesadores Intel.
el cual no se había hecho notar durante mucho tiempo. La vulnerabilidad no solo afecta a los servidores o sistemas de escritorio, sino que se extiende a todos los microprocesadores modernos, incluyendo aquellos que actualmente forman parte de los teléfonos inteligentes, y es una función de predicción que le da mayor velocidad a los procesos. Haciendo uso de esos procesos se podrían incluir sentencias que ejecuten alguna acción no deseada para extraer lo que se está procesando en los CPU. En cuanto a las vulnerabilidades de software, existe una clasificación que incluye a la mayoría. En primer lugar, encontramos el desbordamiento de buffer, que es un error que se produce cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copian sobre un área de memoria reservada. Si dicha cantidad es superior a la cantidad preasignada, los bytes sobrantes se almacenan en zonas de memoria adyacentes. Esto sucede porque no existe una separación entre las zonas de memoria, por lo que los datos podrían grabarse donde antes había algo almacenado. Entrada no válida. Consiste en introducir a la ejecución de un proceso datos que no corresponden, creando un comportamiento erróneo de un programa. Este tipo de vulnerabilidad puede ser causado por una imagen con rango de dimensiones distintas a los que habitualmente se incluyen en una aplicación, modificando el tamaño del buffer asignado lógicamente. En cuanto a las condiciones de carrera, consiste en un mal orden de los eventos por programación errónea. Muchas aplicaciones necesitan mantener un orden en los registros. El modificar esa regla puede causar un comportamiento erróneo, produciendo una corrupción de los datos. La debilidad en las prácticas de seguridad es el mal uso de autenticación, autorización y cifrado, actividades que le dan más seguridad y confiabilidad a un sistema. Si existe un mal control de los privilegios o es nulo, el acceso de un perpetrador es inminente. Muchos son los casos donde el acceso a un sistema operativo es libre, entrando directamente al escritorio, o no hay privilegios en el uso de los archivos, pudiendo todos los trabajadores de una oficina hacer uso del mismo. En estos casos existe una ruptura en la seguridad enorme. Por último, los problemas de control de acceso, que consiste en precisamente controlar quién hace uso o no de las cosas, incluyéndose el acceso físico y el digital. Aquí entra, por ejemplo, el acceso a los cuartos de datos, acceso a los dispositivos e incluso a un archivo dentro de un disco duro. Se pueden aplicar controles a todas las vulnerabilidades antes mencionadas, pero si no existe un buen control de acceso, todo cae. Si el usuario malintencionado tiene acceso físico a los dispositivos, tiene la posibilidad de controlar los equipos y, en su defecto, los sistemas. Para proteger los equipos y los datos, el acceso físico debe ser controlado, evitando que personal no autorizado entre y manipule los datos.